Hola, bienvenido. Soy José Miguel de la Rosa Sánchez, coautor junto con Jaime Martínez Montero y Concha Sánchez Cortés de los libros del método ABN de la editorial Anaya. En este vídeo vamos a dar respuesta a una duda que nos hemos recibido de Patricia Gil Sánchez del CEI Ramón Crosa de Ubrique en Cádiz. Nos pregunta que cómo se introduce el cálculo de mitades. Para ello lo vamos a hacer desde infantil hasta que el alumno tiene capacidad de hacer el cálculo de la mitad de cualquier número mentalmente. En infantil, el concepto de doble está muy ligado al concepto de mitad. De manera que tanto como uno lo trabajaremos de forma a la par, ¿vale? Entonces el concepto de mitad se lo presentamos al niño dándole distintos tipos de objetos, fichas, bolas, palillos, gomet, lo que tengamos a mano para policubos para poder repartir, ¿no? Este concepto está dentro del bloque del sentido numérico del método ABN y en concreto en lo que se refiere al reparto regular. Por tanto, las cantidades que debemos de utilizar para alcanzar este concepto siempre deben de ser pares, para que el niño pueda empezar a hacer un reparto de 1 a 1 en cada uno de los platos o bandejas que le ofertamos. De forma que una vez que él haga el reparto, sabe que la mitad de la cantidad inicial que teníamos está en cada uno de los platos que hemos puesto. De la misma forma, la unión de los dos platos nos vuelve de nuevo al concepto de doble de la cantidad que cae en cada uno de ellos. Si es que hay 3, el doble serían 6. Y esto hay que practicarlo con el mayor número posible de materiales manipulativos hasta que el niño entienda lo que está haciendo. Como hemos dicho, el concepto de mitad está íntimamente relacionado con el concepto de doble y debemos de trabajarlo a la par. Entonces, de la misma forma que antes le dimos 2 platos para que repartieran, ahora le damos una cantidad para que en el plato pongan el doble de la cantidad de cada uno de estos objetos que hay. De manera de que por cada uno de estos objetos deberá de poner 2 en el otro plato. Y así alcanzamos el doble de la cantidad original. El doble de 3 es 6, la mitad de 6 es 3. Bien, cuando este concepto ya lo tienen ampliamente adquirido, ¿no? Empezamos ya a trabajarlo de forma numérica, de manera que el doble de 1 es 2. De la misma manera que 2 es el doble de 1 y 1 la mitad de 2. El doble de 2 es 4 y por tanto la mitad de 4 es 2. Y así con todos los números hasta el 9. Los 10 primeros números, el doble de 0 es 0, la mitad de 0 es 0, ¿no? Cuando este concepto dentro de los 10 primeros números lo tienen alcanzado y saben tanto el doble como la mitad, el siguiente nivel de dificultad es decenas completas. Obviamente, este contenido no podemos trabajarlo hasta que el niño no conozca el concepto de decena y lo haya trabajado ya ampliamente. Si antes decíamos que el doble de 1 era 2, pues ahora el doble de 10 es 20 y a la inversa la mitad de 20 es 10. El doble de 20 es 40 y a la inversa la mitad de 40 es 20. ¿De acuerdo? De manera que si observáis, lo que hacemos en primer momento con los primeros números, luego lo extendemos a las decenas. Es un conocimiento que le va a permitir al niño posteriormente alcanzar aprendizajes más elevados. Una vez que esto lo tenga adquirido, el siguiente paso es trabajar la mitad de números de cifras pares. Es decir, le vamos a dar siempre cantidades pares, tanto en las unidades como en las decenas, para que calcule, utilizando la técnica que hemos hecho anteriormente, la mitad. La mitad de 2, 1. La mitad de 2 decenas, una decena. Dicho de otra forma, la mitad de 22 es 11.
La mitad de 28, la mitad de 8 unidades son 4 unidades y la mitad de 2 decenas es una decena. O dicho al revés, lo mismo que la mitad de 28 es 14, el doble de 14 es 28. Y así lo hacemos con todas las posibilidades que tengamos hasta el 100, ¿vale? Básicamente lo que sería primero de primaria, ¿no? Mitad de 4 es 2, mitad de 6 decenas es 3, la mitad de 64 es 32. Cuando este contenido ya esté suficientemente trabajado y el niño lo entienda, el siguiente nivel de dificultad sería este: mitad de número con decenas completa impar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que vamos a trabajar decenas en donde la cifra sea impar. Por tanto, no vamos a tener unidades. Vamos a ver en esta distribución que he puesto aquí cómo se trabajaría. La mitad de 10 ya lo conocemos. La mitad de 10 es 5. La mitad de 30 lo trabajaríamos de la siguiente manera. Lo descomponemos en 20 y en 10. Es decir, por un lado dejaríamos 2 decenas y por el otro una decena. La mitad de 50 sería 40 y 10. La mitad de 70 sería 60 y 10. La mitad de 90 sería la descomposición en 80 y 10. Esta descomposición va paralela a otro aprendizaje, como son las descomposiciones en la casita, ¿no? que trabajamos con los niños, ¿no? Si os dais cuenta, de lo que se trata aquí es de convertir un número que es impar, el 1, el 3, el 5, el 7 y el 9, en un número par. Simplemente descomponiéndolo, quitándole una decena. El proceso siguiente ya es muy sencillo, porque ya lo han trabajado en los pasos anteriores. La mitad de 20 es 10, la mitad de 10 es 5, por tanto, la mitad de 30 es 15. ¿Cuál sería la mitad de 50? Lo descomponemos en 40 y en 10, de manera que la mitad de 40 serían 20, que serían la mitad de 4 decenas, que serían 2 decenas, y la mitad de 10, que serían 5. 20 más 5, 25. Y así sucesivamente. Mitad de 70. Descomponemos en 60 y en 10, con lo cual este 70 lo hemos convertido en un número par y 10 más. La mitad de 60 sería 30. 30 más la mitad de 10 que en 5 serían 35. Y así, como digo, con el resto de los números. En el siguiente nivel de dificultad vamos a trabajar números con la decena impar y la unidad par. Esto de aquí. En todos ellos la decena es impar y la cifra de las unidades es par. ¿Qué vamos a hacer? Pues en el mismo caso que hicimos anteriormente, vamos a descomponer esta cifra de manera que la cifra impar la vamos a convertir en par quitándole una unidad de ese orden. Por ejemplo, en el caso del 12, por lo que va como el 1 es impar, lo vamos a retirar y lo vamos a descomponer en 2 y en 10. ¿Cuál es la mitad de 2? 1. ¿Cuál es la mitad de 10? 6. 5. Por tanto, la mitad de 12 es 6. Esto ya la mayoría de los niños lo saben porque cuando llegamos aquí la mitad de 12, de 14, de 16, de 18 la saben perfectamente, ¿no? Pero lo hemos querido incluir para que veáis el procedimiento. Vamos a ver cualquier otro ejemplo. Mitad de 58. Lo descomponemos quitándole una unidad de orden de las decenas para convertirla en par. De manera que este 58 se convierte en 48. Y siempre vamos a quitarle una decena en este caso, a la cifra de las decenas que es impar. De manera que 58 lo hemos descompuesto en 48 y en 10. Mitad de 48 ya lo han ejercitado en los niveles anteriores y es muy fácil. Mitad de 4 decenas son 2 decenas y mitad de 8 unidades es 4. Por tanto, aquí lo que tenemos es 24 más la mitad de 10, que es 5, 24 y 5, 29. Y así con el resto de las propuestas que tenéis aquí. Mitad de 98, quitamos una decena. Fijaros que siempre quitamos una decena, por tanto siempre nos va a quedar 5 como la mitad que hay que sumar a este número
que lo hemos convertido en par. Mitad de 88, 44. Más 5, 49, que 49 es la mitad de 98. Sigamos, veamos ya la generalización para cualquier tipo de número. Y también lo vamos a hacer con progresión desde lo más sencillo a lo más complicado. Partamos de este número. Vamos a hacer la mitad de 684. Si nos damos cuenta, todos son pares. Por tanto, la mitad de estos números es la mitad de cada una de las cifras del orden de magnitud que ocupan. La mitad de 6 centenas es 3 centenas. La mitad de 8 decenas son 4 decenas. Y la mitad de 4 unidades son 2 unidades. Veamos otro caso en donde tenemos un número impar dentro de la cifra que queremos calcular la mitad. ¿Cómo procedemos? Pues como hemos visto en el caso anterior, es decir, convirtiendo esa decena impar en una descomposición en donde tenemos el mismo número pero con la decena par y 10. Es decir, le hemos quitado a 70, le hemos quitado 10 y lo hemos convertido en 60, en 6 decenas. Esto ya es fácil de descomponer. Tendríamos 432, que lo tenemos aquí. Y la mitad de 10, aquí, que es 5. Simplemente basta sumar estas dos cifras, 432 más 5, 437. Y ya lo tendríamos hecho. La ejercitación de este tipo de actividades es lo que hará posteriormente que el niño llegue al cálculo mental simplemente mirando los números. Y si observáis, se calcula siempre de izquierda a derecha. Veamos otro caso en donde la cifra que ahora es impar es la de las centenas. ¿Cómo procedemos? Exactamente igual que hemos hecho al principio. Vamos a convertir esta centena que es impar en una centena par, quitando simplemente una centena que la hemos puesto aquí abajo. 548 es lo mismo que 448 más 100. La mitad de esto ya es sencilla, 224, que lo hemos puesto aquí. Y la mitad de 100 es 50. De la misma manera que la mitad de 10 era 5, pues la mitad de 100 será 50. La mitad del 1000, 500. La mitad de 1, 0,5. Por tanto, ya nos queda simplemente sumar esto de izquierda a derecha. Tendríamos 270, 7 decenas y 4, que está aquí. Vamos a ver otro caso más en donde ya tenemos también dos cifras impares, tanto en las centenas como en las decenas. Igual que antes, vamos a convertir estas cifras impares en pares. Quitamos una centena, con lo cual nos quedamos con 400. Y aquí está la centena que hemos descompuesto. Quitamos una decena, con lo cual ya no tenemos 30 decenas. Tenemos dos decenas o 2 en la cifra de las decenas. Y la que hemos quitado la hemos puesto aquí abajo. ¿De acuerdo? Ya hemos convertido este número en un número par y en la descomposición de 100 más 10. Por tanto, este ya sería 212, que lo hemos puesto aquí, mitad de 100, 50 y mitad de 10, 5. Hacemos el cálculo de izquierda a derecha. Tendríamos 200, decenas 6, 260 y unidades 7, 267. Si observáis, la suma es muy simple, muy sencilla. Veamos otro caso más. En este caso ya es todo. Todo el número es un número lleno de números impares. Pues hacemos lo mismo. Descomponemos las centenas en 8 y en 1. Descomponemos las decenas en 6 y en 1. Y descomponemos las unidades en 4 y en 1. Ya tenemos el número par. Su mitad, 432. Mitad de 100, 50. Mitad de 10, 5. Mitad de 1, 0,5. La mitad de 1 euro son 50 céntimos. Es decir, a través de las monedas los niños ya conocen y saben la mitad de 1. Vamos a sumar esto de izquierda a derecha. Tendríamos 4 centenas, 8 decenas, 7 unidades y 5 décimas. Es decir, 487,5. Ya está calculada la mitad. Y para acabar, veamos cómo una vez que el niño alcanza y realiza todo este proceso, vamos a ver cómo alcanza fácilmente el cálculo mental sin necesidad de hacer todo eso escrito en el papel.
Para ello vamos a partir de este número, ¿vale? Y vamos a empezar de izquierda a derecha. En primer lugar, 8, como es cifra par, su mitad sería 4, ¿de acuerdo? Bien, en el siguiente paso tenemos una cifra impar, 9, que la vamos a convertir en par, 8. La mitad de 8 es 4 y lo ponemos aquí. ¿Qué ocurre? Que a esta cifra de las centenas hemos cogido una centena, que está aquí, 8 y 1, 9. Si la unimos al 4 de las decenas, en realidad esta cifra de las decenas, junto con este 4 de las decenas, nos hace 14 decenas. La mitad de 14, pues lo calcularíamos a continuación, la mitad de 14, que sería 7. Vuelvo a recordar, 9, como es impar, lo convertimos en par, que es 8, y ponemos 4. Como hemos quitado una centena, esta centena más esta decena nos forman 14 decenas. La mitad de 14 decenas son 7 decenas. Continuamos. Como no hemos descompuesto el 4 porque era par, nos queda por descomponer el 7, que sí es impar. Nos quedarían 6 y 1. La mitad de 6, 3. ¿Qué hacemos con el 1? Pues como tenemos una unidad, la mitad de una unidad es 0,5. Y ya tenemos el número, la mitad de 8.947 es 4.473,5. Y ya tendríamos la mitad de una forma mental y rápida realizada. Pues nada más, daros las gracias por vuestra atención y seguimos atendiendo vuestras dudas.